los días miércoles, o sea, como ahora, de 5 a 7, o sea, 2 horas de clases teóricas. Las clases, la parte práctica lo estamos haciendo los días viernes. Entonces, podemos, bueno, quedaría el día lunes libre. Lo que vamos a tener que hacer es hacer las clases de 5 a 7, de tal forma que se toma asistencia una sola vez. Y las prácticas seguirían siendo los días viernes, depende de ustedes, o los días lunes. 1 hora, ¿no? Sí, doctor. Entonces, doctor, el día miércoles llamaría asistencia. Vamos a hacer solo una vez a la semana. Bueno, Claro. 2. Ajá, se les llama asistencia. Ya, doctor. Ya, perfecto. Para también que ustedes tengan un poco más tiempo, creo que nos beneficia a todos. Eso sería uno. Lo del sílabo se lo estoy enviando ahorita, ¿no? No hay problema. Entonces seguimos. Gracias. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. Ya, muy bien. Entonces, estábamos con esta parte de resistencia antibiótica, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, porque ahora casi todo lo que tenemos que manejar es en función a la resistencia de las bacterias, ¿no? Bueno, no solamente las bacterias, de todos los gérmenes. Pero en el caso de las bacterias, que es lo que van a tener diario de trabajo, vamos a ver los tipos de resistencia bacteriana. Y primero son las inhibiciones enzimáticas. Y dentro de esto lo más importante son las beta-lactamasas. Entonces, ¿en qué consta, no? Que las bacterias generan enzimas que van a inactivar a los antibióticos beta-lactámicos. Principalmente van a estar a nivel del anillo beta-lactámico, ¿no? Entonces, esto, bueno, ya hemos visto que puede ser transferido por cromosomas, ¿no? Transposones, plásmidos, etcétera, bueno, tipo de resistencia. Entonces, las clases de las beta-lactamasas, bueno, es solamente para que tengan referencia, ¿no? La clase A, ¿no? O sea, son enzimas que son más pequeñas, van a hidrolizar las penicilinas. Entonces tenemos los TEM, bueno, son más bioquímicos, ¿no? Las B, las metaloenzimas, ¿no? Que son enzimas con zinc, ¿no? Y van a inactivar también a las beta-lactamasas. La clase C, que las genera un gen del AMP cíclico, cromosómico. Entonces, esto es interesante porque también esta forma de inhibición o de inhibición enzimática puede ser también generada por las quinolones. Las de clase D que hidrolizan a la oxacilina, entonces las penicilinas antiestafilocócicas iniciales. Y tenemos también, bueno, aquí están las diferentes clases, ¿no? Pero lo que nos interesa es quiénes son los que producen más beta-lactamasa. Pues dentro de los gran positivos están los estafilococos. O sea, estos producen gran cantidad de beta-lactamasa. Por eso es que se han generado pues esta familia de beta-lactamasa resistente a la penicilina. En los gram negativos casi todos producen beta-lactamasa, por eso es que los beta-lactámicos en su gran mayoría no hacen mucho efecto en los gram negativos. Entonces, en algunos casos también van a producir el que se llama inhibición del ácido clavulánico. Entonces ya los beta-lactámicos que están asociados a beta-lactámicos también pueden ser frenados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cómo es que se van generando las diferentes resistencias, ya sean por transmisión cromosomal o por plásmidos, en diferentes especies, ¿no? Desde Enterobacter, Klebsiella, Protus, etc. Y acá es lo que más o menos nos va se van a agrupar en 7 clases. Las de amplio espectro que hidrolizan a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera generación. Las que van a inhibir a la oxacilina, ¿no? Y las que van a inhibir a la carbenicilina, o sea, las carbapenems,
Semerpemen o Imipenem, ¿no? Entonces, el que más es, el que más resiste, digamos, a estas enzimas es el ertapenem. Entonces, el ertapenem se salta un poco a estas resistencias. Dentro de los carbapenem es el más potente, ¿no? También tenemos las que van a hacer resistencias a otras oximino-betalactamasas, ¿no? Lo que hablábamos de clavulanato, ¿no? Y también estas de las que van a dar resistencia a los carbapenem. Mira, acá hay el cuarto grupo, que son las beta-lactamasas de amplio espectro o de espectro extendido. Ya, estas beta-lactamasas de amplio espectro o de espectro extendido son los famosos BLE, ¿no? Son ¿qué se llama? Las resistencia de los productores de beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Entonces, siempre que a ustedes les van a informar, no les van a informar generalmente las otras enzimas, porque una de las características es buscar estas BLE. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estas son las que van a producir un espectro muy grande de resistencia en múltiples bacterias. Entonces, cuando ustedes le dicen beta-lactamasa de espectro extendido, estamos en un problema, porque generalmente van a ser gran positivos y gran negativos los que van a presentar esto, ¿no? Y, bueno, inclusive en algunos sitios, cuando ven una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, donde a uno le comunican que hay BLE, hay que cerrar esto, ¿no? Entonces, el tratamiento de los BLE son difíciles. Se encuentran con mayor frecuencia en las UCIs o en los UCINs, o sea, en las UCIs neonatales, ¿no? O en las UCIs pediátricas, y también están asociadas a neumonías por adquiridas en ventilación mecánica. Entonces, quienes son más afectados con el BLE son, bueno, o sea, las mujeres, los mayores, ¿no? De mayores de 65, 60 años, y las muestras que se van a encontrar en donde se aísla más fácilmente son a nivel de orina, ¿no es cierto? Más que en otras especies, en otras series, ¿no? Entonces, ¿qué germen es el que más nos interesa que sean BLE, ¿no? Entonces, definitivamente, los gran negativos, encabezado para Escherichia coli, pero si bien Escherichia coli nos va a presentar espectro BLE, pero quien produce mayor letalidad, digamos, miren, de una forma interesante es Klebsiella. En tercer lugar recién está Pseudomonas, y después de Pseudomonas, Salmonella, ¿no? Y algunos, y también Estafilococo. Entonces, ¿no? Tenemos que ver la sensibilidad antibiótica en todo BLE, y se van a dar con la sorpresa de que tiene un espectro muy, muy amplio, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que, porque parte del tratamiento es también la asociación de beta-lactámico más inhibidor de ácido clavulánico. Sin embargo, nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, que en la sexta clase de resistencia es al ácido clavulánico, ¿no? Y también, mira, tenemos que se asocian a veces al BLE esta otra resistencia que es para el ácido clavulánico, ¿no? Entonces nos quedamos con carbapenems, dentro de los carbapenems, como dijimos, el ertapenem, el
Bueno, van a disculpar, pero esta es un poco la situación de la resistencia a los aminoglucósidos, a los betalactámicos. Otro tipo de resistencia es a los aminoglucósidos. Miren, salió con mucha... Siempre que se van mejorando los antibióticos es principalmente porque hay resistencia. Entonces hubo mucha resistencia en lo que era la ADN girasa en los aminoglucósidos. Entonces, lo que se ha hecho es mejorar esto, evitar este tipo de resistencia, ¿no? Que actúa de acetilando, ¿no? Fosforilando, ¿no? Los núcleos de ADN girasa. Lo que se ha generado con esto es los aminoglucósidos de tercera generación o respiratorios. Entonces, acá, por ejemplo, hemos tenido el bloqueo de la ADN girasa en los de segunda generación, especialmente el ciprofloxacino. Entonces, por eso es que hay mucha resistencia, especialmente en infecciones urinarias, a cipro, ¿no? Otras resistencias son, por ejemplo, al cloranfenicol, ¿no? A eritromicina, ¿no? Por la alteración del sitio del cromosoma. Entonces, eso respecto a lo que es la generación de enzimas, ¿no? Generación o inhibición enzimática de los... Otra forma es la alteración de la membrana bacteriana, estamos en la segunda. Entonces, básicamente, alterando la permeabilidad de la membrana exterior. Ahí vamos a tener, por ejemplo, los famosos bloqueadores de los lipopolisacáridos o modificación para que no pueda penetrar el antibiótico, ¿no? Entonces, igual va a pasar en los gram positivos con el peptolicano. Entonces, se modifica para que no pueda ser afectado el peptolicano y no pueda entrar el antibiótico, ¿no? Entonces, altera la membrana exterior. En la membrana interior es importante también porque hay una forma de resistencia que va a través del cambio de polaridad, digamos, o del aumento de la polaridad interna o externa de la membrana, van a impedir que el antibiótico entre o ejerza su acción. Otra de las formas de resistencia es le llaman la expulsión del antibiótico, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es más a la tetraciclina, o sea, la bacteria deja pasar al antibiótico y después lo expulsa, ¿no? A través de un sistema de transporte, ¿no? Que van a expulsar de la bacteria, ya hemos dicho, tetraciclinas o quinolonas o macrólidos, ¿no? Entonces, eso también es una forma de resistencia. Otra de las formas es la alteración de los sitios blancos, especialmente los ribosomas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que, por ejemplo, la bacteria va a poder inhibir la síntesis proteica o elimina la capacidad de inhibir, o sea, el antibiótico, hemos visto que muchos antibióticos, o una gran parte de las familias actúan en la síntesis proteica a nivel de los ribosomas. Una de las formas es inhibir al antibiótico para que la bacteria no deje de producir sus proteínas, ¿no? Entonces ahí tenemos las metilasas principalmente que van a inhibir a la unidad 50S. Ahí pueden ser, pues, muchos antibióticos, ¿no? Otra de las formas de resistencia es la alteración de los blancos de la pared bacteriana. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se va a evitar es de que antibióticos que actúan en la pared, ¿no es cierto?, no puedan actuar porque hay una alteración a nivel de los glicopéptidos, especialmente vancomicina, ¿no? Y esto está a través de la modificación del gen VAN-A, por ejemplo, que también se llama el gen Valentine, ¿no? Que va a darle resistencia, hemos hablado de eso, ¿no? Le va a dar las características de resistencia al estafilococo frente a la vancomicina. Entonces ya vamos a tener que usar linezolid, que ya lo hemos visto. Entonces se va a dar tanto en estafilococo como en enterococos. A ver, vamos a grabar, no estamos grabando. Ya, otra de las alteraciones que se van a dar es
en los blancos enzimáticos. Una cuestión es la inhibición enzimática, que hemos visto antes que va a eliminar a través de enzimas la acción de los antibióticos, y otra es cómo la bacteria altera los blancos. O sea, cómo es que va a inhibir que el antibiótico se ligue a la pared de la bacteria, por ejemplo, ¿no? Y acá está, pues, es bien interesante en el caso de los beta-lactámicos, cómo se generan las PBPs, que son las proteínas fijadoras de penicilina. Entonces, esto es importante porque es tan importante como los BLE, ¿no? Entonces, si alteramos esas proteínas fijadoras, va a haber principalmente disminución de la afinidad de la proteína fijadora por antibiótico, en el caso de gram positivos, o alteración en la cantidad de PBP que produce la bacteria. Entonces, estos dos mecanismos de acción van a hacer que el antibiótico tenga menor efectividad. Lo mismo se va a dar en las sulfas, ¿no? O sea, el sulfatoxazol, trimmetoprim, donde hay alteración de las proteínas fijadoras, o también en las quinolonas. Esto es importante, ¿no? Otra de las formas de resistencia es desviación de la inhibición antibiótica. Entonces, esto es cuando la bacteria va a cambiar el blanco, ¿no?, del antibiótico, ¿no? Y básicamente son mutantes, ¿no? Y van a dar como resultado un nivel de inactividad del antibiótico. Entonces, por ejemplo, acá cuando una bacteria pierde esta enzima, la sintetasa timidinato, ¿no? Entonces, que van a ser timidina dependiente, puede cambiar a un análogo para que no afecte. Entonces, para un poco hacer remembranza de estas resistencias que ya las vimos en la clase anterior, es esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos inhibición enzimática, ya sea por beta-lactamasas o también por, que también dentro de esta inhibición están los BLE, ¿no es cierto? Las beta-lactamasas de espectro extendido. Dentro de eso también está la resistencia a aminoglucosa por modificación enzimática, ya hemos visto. Alteración de la membrana bacteriana, ya sea en la parte externa o interna. La parte externa es más importante. Expulsión del antibiótico, ¿no? Especialmente con macrólidos y con tetraciclinas. Las alteraciones de los sitios blancos de los ribosomas, especialmente en la unidad 50S, ¿no es cierto?, donde va a haber alteración de los blancos de la pared bacteriana. Acá están las famosas proteínas, alteración, o sea, en la pared bacteriana, las proteínas fijadoras de penicilina. Y las alteraciones en los blancos enzimáticos, ya estamos viendo al final, ¿no? O desviación de la inhibición antibiótica. Son estos 7, bueno, esto es la primera parte, las formas de resistencia. Bueno, vamos a seguir con la parte de cómo nosotros inhibimos o bloqueamos el tema de la resistencia. Entonces, es un problema, pues, general, ¿no?, a nivel de todas las entidades prestadoras de salud. Entonces, lo que hay que hacer, el eje principal es el uso racional de antibióticos, ¿no? Miren, donde se usa mayor cantidad de antibióticos no es en el ser humano, es en los animales, especialmente en las granjas que tienen animales de producción masiva, ¿no? Pollos, cerdos, ovejas, ¿no?, o ganado vacuno. Entonces se les da gran cantidad de antibióticos para que, bueno, eviten las infecciones y solamente desarrollen carne. Entonces, eso es un tema que genera mucha resistencia, porque a los animales se les da dosis muy altas y sin razón, ¿no? Es una forma de prevención que usan los veterinarios. Entonces, el tema es de que ese es uno. Lo otro es a nivel hospitalario. Entonces, claro, si tenemos en un hospital, en un establecimiento de salud donde se está usando antibióticos y haya una resistencia presente, entonces solo lo que estamos haciendo es que esas bacterias puedan desarrollar mayores capacidades para generar nuevas formas de resistencia, ¿no?
Entonces, una de las cosas que ahora, por ejemplo, estamos exigiendo también en caso del coronavirus es el rastreo de los genes de resistencia con técnicas moleculares, o sea, la famosa detección genética o genómica de las variantes para los virus, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que se puede hacer un rastreo para evaluar, por ejemplo, dónde están los focos, dónde están generando resistencias, y eso ha valido bastante, por ejemplo, para la tuberculosis multidrogo-resistente. En la TMDR, lo que se ha hecho es buscar quiénes han sido en qué lugares han sido donde se ha comenzado a desarrollar esto, de tal forma que vamos a ver cómo va progresando. Entonces, esto ha tenido un éxito muy grande en algunos países, que se ha llegado a bloquear, por ejemplo, la diseminación de la tuberculosis XDR, o sea, la extremadamente resistente, ¿no? A través del rastreo genético. Entonces, ¿qué se usa para esto? Restricción nucleasa, genomas microbianos, ondas, ¿no? Genéticas. Es interesante. Uso racional de antibióticos y rastreo de genes. Muy bien, hasta acá hemos hecho la parte en general de antibióticos, ¿no? Ahora vamos a hacer algunos temas sobre lo que es la farmacocinética y farmacodinamia de los agentes bacterianos. Entonces, ya hemos hablado de esto en una forma un poco superficial respecto a lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia en la primera parte de esta clase, ¿no? Entonces, ya saben que la farmacocinética es cómo es que el cuerpo manipula la droga, en este caso los antibióticos, ¿no? La absorción, distribución, metabolismo, excreción. Y la farmacodinamia es cuáles son los efectos de la droga respecto al blanco, digamos en este caso a los microorganismos. Entonces, tenemos hasta cierta parte la farmacocinética, ¿no? Que depende de la dosis, la distribución, y cómo el cuerpo va a metabolizar este fármaco, y la farmacodinamia, cuál es su efecto a nivel antimicrobiano, pero también en la farmacodinamia se ven cuáles son sus niveles de toxicidad. Entonces, en la farmacocinética tenemos la absorción. Bueno, la absorción ya ustedes hemos hablado, puede ser por vía enteral, es decir, por la vía del tracto digestivo, por vía parenteral, que es a nivel de otro tipo de zona puede ser por endovenoso, subcutáneo, ¿no? Normalmente la mayor parte de las drogas se van a encontrar distribuidas en diferentes compartimentos, sean los intracelulares, los intracelulares. Entonces hay drogas que van a actuar más a nivel intracelular, definitivamente eso es mucho más importante, digamos, ¿no? Porque vamos a tener ahí la afección a nivel del ribosoma, etcétera, como ya vimos en la primera parte. Entonces, la distribución, entonces, ¿cuál es el volumen de distribución? ¿No es cierto? Puede estar relacionada a la concentración o a la cantidad, y a la cantidad de la droga que se está inyectando, en este caso antimicrobiano, ¿no? Entonces, ¿cómo se altera el volumen de distribución? Primero, esto es importante conocer si son solubles en lípidos, ¿no es cierto? Cuánto penetran en los tejidos, ¿no? Cuál es el flujo sanguíneo en los tejidos, el pH de la droga, si se une bien al material biológico. Entonces, normalmente algunos antibióticos tienen la mayor afinidad a los lípidos, pues van a permanecer mucho más tiempo en el tejido y se van a ir liberando de forma sostenida, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar bien el volumen de distribución. Entonces, hay momentos en que la droga se necesitan, pues, que haya acción inmediata de la droga, ¿no? Entonces, estas drogas van a tener, digamos, más permanencia en el extracelular, van a ser de distribución rápida y no se van a fijar mucho a los tejidos, especialmente a las grasas. Entonces, eso es importante, ¿no? También se va a ver cómo la droga se va a distribuir en
determinada parte del cuerpo en determinado tiempo. Entonces ya estamos viendo que esto es dinámico y nos va a dar algunos valores importantes, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de droga se localiza en el tejido, el volumen que se distribuye, el volumen en qué compartimentos se está principalmente ubicando la droga. Entonces, ahí ya vamos a tener el primer criterio para manejar lo que es antibióticos, ¿no? Es la concentración sérica versus el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la parte inicial, esto es en horas, la parte del tiempo, y la concentración en suero de la droga. Entonces, vamos a ver que en las primeras horas se distribuye, se alcanza un pico, porque está en la fase de distribución hemática generalmente. Va a haber una distribución en la fase alfa y después una eliminación en la fase beta. Entonces, vemos, esta es una concentración, tiempo dependiente, ¿no? O tiempo dependiente o composición dependiente. La biotransformación y el metabolismo, generalmente casi todas las drogas, casi todos los antimicrobianos se metabolizan en el hígado, ¿no? Y hemos hablado de otros órganos, ¿no? La piel, el pulmón, etcétera, y también a nivel renal. Pero el principal sitio de metabolismo es el hígado, ¿no? Entonces, es importante ahí ver que nosotros no estemos manejando concentraciones de droga muy altas que pueden interferir con algunos procesos metabólicos, especialmente con la cadena de citrocromos, ¿no es cierto? Y también hay que ver si es que la permanencia de la droga en el tejido o en el organismo va a ser alterada por ejemplo, presencia o cantidad de proteínas que tengamos, ¿no? Entonces, en el caso del metabolismo se clasifican en dos fases, ¿no? La fase 1, o sea, puede inactivar, activar o convertir un sustrato en otro o que tenga una actividad superior. O sea, ¿qué significa? El fármaco no va a actuar en su forma primigenia, sino tiene que haber un metabolito, que es la forma activa. A veces son hasta 2 o 3 pasos y cada uno de los metabolitos puede tener inclusive acciones diferentes, ¿no? Pero generalmente hay un metabolito que es el que prima y es el que va a tener la acción, ¿no? Entonces, y eso es a través de varias reacciones, ya sea de alquilación, de hidroxilación, oxidación, deaminación, etc. Y la fase 2, ¿no? Que es la unión del compuesto original con moléculas más grandes, ¿no es cierto? Que van a inactivarlo eventualmente, ¿no? En algunos casos pueden aumentar su potencia y en algunos casos pueden sufrir también a través de esta unión procesos de transformación por sulfación, acetilación, coordinación. Entonces, eso es importante porque las dos fases se van a dar en todos los antimicrobianos. Lo que estábamos hablando, el citrocromo P450 actúa en la fase 1, ¿no? Donde puede inactivarse, etc. Y, por ejemplo, tenemos varias formas de inactivar o de activar o sumarse a este proceso. Y en el caso que hemos hablado de las rifampicinas, por ejemplo, ¿no? Que su metabolismo es hepático y principalmente por esta vía. Entonces, generalmente los efectos de este sistema de citocromo van a inhibir o van a inducir el metabolismo. Y esto va a depender principalmente por la reducción o de la producción del sustrato que va a acompañar a la droga o a la que se va a unir, o por una inhibición directa por falta de citocromo. Por ejemplo, pacientes que ya tienen hepatopatías crónicas y, claro, su sistema de citocromo está ya muy complicado, entonces van a tener una acción mucho menor, ¿no? Entonces, lo mismo se ve en los fumadores, ¿no? La eliminación del fármaco se ve principalmente dos formas de eliminación, uno a través de la vía renal. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que conocer bien cómo se calcula la depuración renal, ¿no es cierto?
Entonces acá vamos a ver que si el paciente no tiene una buena depuración renal, igual va a suceder con el antibiótico o sus metabolitos. Entonces tenemos que ajustar. Cuando la filtración glomerular es menos de 10, nos tenemos que ajustar generalmente en todos los antimicrobianos. Muy pocos se salvan de esto, por ejemplo los macrólidos, que básicamente se van a metabolizar y eliminar por otras vías, no tanto la renal. Entonces, pero hay que ajustar las dosis, porque si no rápidamente estamos llegando a rangos tóxicos, ¿no? Entonces, la depuración va a afectar a la vida media del antibiótico. Otro de los temas importantes en esto de la farmacodinamia es cuál es la relación entre la concentración del medicamento, o sea, de la droga, y los efectos que queremos, ¿no? O sea, la eliminación de la bacteria y los efectos indeseables. Entonces, lo que queremos en un antibiótico es que se elimine, ¿no? O se controle la proliferación de los gérmenes. Entonces, eso ya hemos visto que lo pueden hacer a nivel de la pared celular, inhibición del ácido nucleico, inhibición de la síntesis de proteínas, ¿no es cierto?, del ácido fólico. Entonces, frente a esto, vamos a ver que se va a afectar este proceso y vamos a ver si una droga es bactericida o bacteriostática. Entonces, generalmente bactericida, y hemos hablado de que es en concentraciones altas, por eso este tipo de definiciones no son muy usadas ahora. Entonces, lo importante es, más que hablar de bactericida o bacteriostático, es cuál es la concentración mínima inhibitoria. Entonces tenemos el MIC, los famosos MIC. Estos MIC se usan especialmente en lo que es la sensibilidad de las bacterias en los cultivos, en laboratorio principalmente, ¿no? O sea, qué concentración del antibiótico se va a inhibir el crecimiento de la bacteria, ya sea en un 90% o en un 50%. Entonces nosotros generalmente la inhibición, la concentración inhibitoria mínima, ¿no es cierto?, puede ser al 50% de lo que generalmente usamos. Entonces, por encima del 50% nos dicen pues, que es sensible, ¿no? Menos del 50% nos dicen que es resistente, etc. Entonces, eso es importante. En virus también se hace eso, con antivirales, ¿no? Este tipo de acciones también de exámenes también nos permiten hacer una combinación de fármacos. Entonces, si por ejemplo tenemos 12 a 20 fármacos a los que van a ser sometidos en un antibiograma y nos dicen que la mitad de ellos o más de la mitad son resistentes, la otra mitad es intermedio, ¿no? Y no hay ningún sensible, entonces no tenemos que hacer asociación de fármacos, por ejemplo, con condiciones inhibitorias mínimas intermedias. Otra de las cosas que se busca es, en combinación de fármacos, es disminuir las resistencias, ¿no? Entonces, ya hablamos de las resistencias que pueden ser espontáneas, y esto lo vamos a ver con mutaciones inhibitorias mínimas, o cuando el antibiótico no llega bien a la zona que queremos que llegue. Entonces, eso ya hemos mencionado, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con pie diabético, etc., ¿no? También combinamos cuando queremos aumentar el espectro de cobertura en infecciones que son polimicrobianas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tratar un absceso intraabdominal, por ejemplo, ¿no?, que es una contaminación polimicrobiana clásica, no puedo dar un solo antibiótico. Ahora, hay muchos estudios, por ejemplo, para tuberculosis, ya la monoterapia estaba proscrita, pero hay, por ejemplo, el meropenem, ¿no es cierto? Se ha visto que solo el meropenem podría trabajar también como antituberculoso. Pero bueno, esos son temas muy puntuales. O pacientes que, digamos, están con neutropenia. Entonces, ustedes tienen que pensar en un paciente con neutropenia o con una inmunodepresión severa, que ese paciente no se va a infectar con un solo germen, se va a infectar con probablemente varios gérmenes. Entonces, ahí tenemos que asociar. Generalmente, la asociación de fármacos a dosis topes
los fármacos que se usan a dosis topes solos nos van a llevar rápidamente a intolerancia, resistencia, etcétera, del medicamento. Y mayor toxicidad, por supuesto. Pero si nosotros podemos usar estas asociaciones de fármacos que se hace casi en todo, vamos a disminuir esa presencia de resistencia. Entonces, la asociación puede ser aditiva. O sea, ¿qué es la asociación aditiva en los antimicrobianos? Es una actividad combinada que es igual que la suma de las actividades por separado. Entonces, por ejemplo, un betalactámico me va a matar digamos, una cefalosporina una ceftriaxona. Va a matar 50% de los gérmenes, ¿no? y el otro 50% lo puede matar, por ejemplo, un aminoglucósico. Entonces estamos buscando un efecto aditivo. Sinérgico. Siempre confundimos lo aditivo con lo sinérgico. Pero la actividad sinérgica es cuando usamos dos antimicrobianos y estos dos antimicrobianos van a hacer que la actividad se potencie, ¿no? Porque dados individualmente van a tener una poca actividad. El mejor ejemplo es las sulfas, el trimetoprim más sulfamethoxazol. Los dos son sulfas, pero miren, individualmente no tienen ningún efecto. Hay cuadros bien interesantes en esto, pero asociado a la trimetoprim más sulfamethoxazol, entonces la actividad se potencia casi 6 veces la actividad que solos tendrían, ¿no? Y también disminuimos la toxicidad. Entonces, bueno, hemos visto sinergismo, antagonismo, o pueden ser indiferentes, ¿no? La mayor parte de los antibióticos que usamos en asociación, a veces cada uno cumple su función, y claro, en el resultado vamos a tener un resultado, pero no tienen, digamos, como en las sulfas una sinergia, ¿no? Entonces, eso es importante conocer. Por ejemplo, la penicilina, ¿no? Con aminoglucósidos puede tener un buen resultado, pero no necesariamente tienen que ser sinérgicos. Pues vean acá lo que estamos hablando, ¿no? El sinergismo. O sea, cómo se va sin fármaco, pues la línea verde, el fármaco A, el fármaco B, ¿no es cierto? Cada uno cumple una buena acción. Y si asociamos los fármacos A y B, va a haber pues o sea, por separado cada uno cumple. Pues si asociamos, bueno, la respuesta va a ser impresionante, ¿no? Antagonismo. Entonces, cuando tenemos el fármaco A y el fármaco B, ¿no es cierto? Que cada uno cumple su función, pero cuando se asocian, el efecto disminuye, porque hay un antagonismo entre las drogas. Indiferentes, cuando cada fármaco cumple su función y no tiene que ver en la mejora del cuadro necesariamente como en el sinergismo. La adherencia en fármacos es un tema bien importante. La adherencia significa cuánto podemos nosotros estar seguros de que el paciente va a cumplir con una terapia, y eso es un problema que se presenta con todos los medicamentos. Y uno de los modelos fue pues el tratamiento del VIH-Sida, ¿no? Entonces, en el VIH-Sida ustedes tenían que asociar no solamente 3 o 4 antirretrovirales que se tomaban en distintas horas, sino a eso le tenían que sumar pues el tratamiento profiláctico, el tratamiento, digamos, para una enfermedad asociada, digamos, tuberculosis. Tenías que tomar 4 drogas en 3 horarios diferentes para el tratamiento antiviral. Tenías que tomar, o sea, 4 drogas o 4 pastillas más en diferentes horarios para tuberculosis. A eso le sumabas el tratamiento para profiláctico para toxoplasma o para Klebsiella, que son sulfas. A eso le sumabas un antiviral, un antimicótico. Entonces, el paciente era imposible que tome pues tantas pastillas, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que la principal causa de abandono en todas las terapias prolongadas es la adherencia.
porque cada fármaco individualmente también tiene sus efectos tóxicos o sus efectos colaterales. Entonces, lo que ahora se trata de buscar es, por ejemplo, hacer presentaciones que ya no sean de toma muy espaciada, que preferentemente sean una vez al día, y eso puedan tomar, ¿no? Y no se sobreponga mucho con otros antibióticos. Entonces, eso es la adherencia. Si no logramos eso, entonces el paciente por lo menos, acá hay una frase bien interesante, ¿no? Ningún paciente toma pastillas diariamente por más de 3 veces al día. Ningún paciente toma una medicación seguida más de 5 días. Ningún paciente toma medicación que los hace sentir peor. Ningún paciente paga, buena cantidad para una prescripción. Entonces, todos queremos curarnos con una sola pastillita. Entonces, eso también nos lleva a replantearnos los esquemas de tratamiento. Si bien hay guías que en la segunda parte del curso vamos a comenzar a trabajarlas, ¿no? Y hay que aprenderse las dosis, digamos, ¿no? O sea, hay que conocer, no es para el curso necesariamente, pero hay que conocer las dosis, pero lo que también es cierto es de que hay trabajos donde se muestran que dosis más bajas en tiempos más reducidos pueden tener el mismo resultado que los que marcan las guías. Y eso se da porque el organismo está en capacidad de... parece que hay un efecto inicial donde la mayor parte de los gérmenes son erradicados, pero después vendría un efecto sumatorio a esta actividad, esta producción por las drogas, por las respuestas del organismo. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, infecciones urinarias se pueden tratar con una sola dosis de algunas quinolonas. Antes usábamos, pues, necesariamente 3 a 5 días, etc. Bueno, hay cosas que se van a ir pidiendo cada vez más. Farmacodinamia, ya entramos en otro tipo de esquema, ¿no? Entonces, la segunda parte. Entonces, el método de estudio de los efectos farmacodinámicos pueden ser in vitro, ya hemos hablado, concentraciones, etc. Pueden ser en modelos animales, antes se usaba mucho en los diagnósticos, o también a través de ensayos clínicos, ¿no? Entonces, ya ustedes... creo que este asunto del coronavirus, el escándalo que pasó por el ensayo clínico, ha hecho que todos, no solamente los estudiantes de medicina, los médicos, empiecen ya a hablar así cotidianamente de lo que es un ensayo clínico. Entonces, y cómo es la aplicación del consentimiento informado, cómo es que hay niveles de violación de ética, cuál es un sesgo. Bueno, eso es... lo hemos vivido durante casi un mes y medio, mañana, tarde y noche, así que ya... Pero es importante, o sea, la forma más alta de la investigación, ese es clásico, es el ensayo clínico, ¿no es cierto? Entonces, el ensayo clínico es donde uno prueba, ya sea drogas, ya sea procedimientos, ya sea nuevos sistemas, y se ve contrastando con generalmente un blanco o contrastando contra un grupo, digamos, donde el investigador no lo conoce, es el doble ciego o el ciego simple, etc. Entonces, ver el efecto. Entonces, el mejor modelo para un ensayo clínico sería, por ejemplo, un solo individuo. ¿Por qué? Porque, digamos, tengo un absceso, una úlcera en una pierna y tengo una úlcera igualita en la otra pierna. Entonces, a esta úlcera de esa pierna le doy determinado tipo de terapia y a este no le doy nada. Y veo cómo evoluciona. Entonces, ahí eliminamos muchos sesgos, ¿no? Por ejemplo, la característica misma del sujeto de experimentación. Bueno, no somos retirados.
Entonces, lo importante es de que acá se debe llegar. Entonces, todo eso les decía porque los otros tipos de estudios, ya sean los observacionales, los epidemiológicos, son o van a ser confirmados, comprobados o corroborados a través de los ensayos clínicos. En el Cusco, bueno, mire, hay una cosa interesante que ha pasado con todo este problema. Un poco se han caído los tigres con pies de barro, como siempre decía, a todo lo que era supuestamente el sumum de la investigación en Perú, San Marcos y Cayetano, y acompañado también de Concitec, porque muchos de los que estaban metidos en este asunto de las vacunas pertenecen pues, a estas universidades. Lo que ha hecho es de que nos dejen una pequeña puertita, muy pequeñita, abierta para poder hacer investigación de más alto nivel. Nosotros que estamos en provincias, como nos dicen, ¿no? Entonces, pero para hacer eso no es que yo tengo que llevar 10 cursos de metodología de la investigación y haberme sacar una serie de certificados de cursos y cursos de investigación y no he hecho investigación. Entonces, hay que ponerse a hacer esto. Para lo que se necesita, de repente hacemos, si ustedes quieren, le comunican a la delegada o también ustedes, si quieren hacemos una pequeña charlita sobre esto. Pero tienen que hacerla con gente que hace ensayo clínico. ¿De cuántos conocen acá en el Cusco que hacen ensayo clínico? Especialmente de los profesores o de los genios, que ellos mismos se llaman investigadores. Andan, mira su investigación, pues le han tirado la tesis a algún alumno y eso lo publican. Son famosos genios. O hacen alguna cuestión epidemiológica sacando de los datos de la computadora de epidemiología de algún centro y eso lo presentan. No, o sea, si quieren llegar realmente a hacer investigación, busquen hacer o tiendan a hacer ensayos clínicos o intégrense. Entonces, si una persona viene y le dice, bueno, yo soy investigador y la dilarana, ya muy bien, lo que tienen que preguntarle, ¿cuál es su site? ¿O cuál es su centro de investigación? Si les palabrea, ya les está palabreando. Entonces, ¿cuántos sites o centros de investigación hay en el Cusco para ensayos clínicos? Hay 3 o 4, hay 2 en el seguro, muy específicos para oncología, no sé si seguirá funcionando, para endocrino. Hay un centro, pero que es una subsidiaria de Cayetano de la Universidad de Alabama, bueno, de la Universidad de Texas, bueno, es casi privado. Y hay un centro más en el hospital regional, pues el que más o menos hace ciertos niveles de ensayos. Entonces, estos sites tienen que ser evaluados y tienen que ser aprobados por la Ley Nacional de Investigación que le han encargado al Instituto Nacional de Salud para que evalúe. Y estos salvajes del Instituto Nacional de Salud, bueno, son terribles para pedir, pues, o aprobar un centro de ensayo clínico. Esto solamente ahí se puede hacer ensayo clínico. El resto son un poco aventuras, ¿no? No puedo meter a un paciente, por ejemplo, un fármaco, un medicamento natural, sin pasar por todo este proceso, especialmente por los centros de investigación biomédica. La Universidad de San Antonio ya tiene, no tiene. La Universidad Andina tiene, no tiene. Entonces, cuando vengan los profesores, bueno, no sé si profesores, pero cuando venga alguna persona que dice que es investigador, porque a ellos les gusta poner sus títulos de investigador, pregúntenle cuál es su sitio de investigación o cuál es su centro de investigación o de ensayos clínicos. Si les dice que es un laboratorio de la universidad, eso no pasa, porque estamos hablando de ensayo clínico. El paciente tiene que estar ahí. Entonces, es importante, pero ahí tendremos que tender, ya dejen de hacer los cursos en la práctica, se hace la investigación. Una de las cosas que estamos haciendo con ustedes es una forma de investigación, por ejemplo, ya estamos entrando a un nivel mucho más interesante que es solamente la discusión del caso, el reporte de caso, estamos entrando a revisión de temas, ya está más interesante la cosa. De ahí pasaremos de repente a estudios epidemiológicos, entonces de corte, ¿no es cierto? Estudios, caso control, después pasaremos ya a los ensayos experimentales, ¿no? Los cuasi experimentales, hasta llegar al ensayo experimental en sí, o sea, la investigación en serio, que es el ensayo clínico.
Bueno, seguimos. Y eso lo estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita tenemos algunos dos ensayos, uno que no arranca por la pandemia, sobre antimicrobianos, ¿no? Sobre neosquinolonas, etc. A veces se necesita personas que quieran, que les prenda el bichito y que entren a trabajar en eso. Bueno, entonces hacemos ya, entonces tenemos acá los diferentes. Entonces, modelos in vitro, claro, eso es para el laboratorio, es lo que le decimos la investigación pura, ¿no es cierto? O sea, que se hace en laboratorios de investigación. Entonces ahí usamos materiales de crecimiento, de diferentes formas de crecimiento bacteriano. Ya hemos hablado que se hace en agar, ¿qué se llama? En medios secos, o medios bifásicos, que usan medios líquidos más medios secos, o medios que se llama solamente líquidos, ¿no? Los líquidos generalmente se usan principalmente para virus o también para parásitos. Los otros se usan también pues, para bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de hacer esto es exponer a la bacteria a determinadas concentraciones de antibióticos, ya sea en medio sólido o medio líquido, entonces son con discos de sensibilidad, y vamos a ver cómo eliminan determinado tipo de agua. Eso lo vamos a repetir cuando hagamos la parte de diagnóstico microbiológico, ¿sí? Una forma, solamente para complementar esto. La otra forma es hacer sistemas de tipo inmunológico, ¿no es cierto? Entonces, hay efectos del sistema inmunológico y ahí vamos a ver, generalmente, al topar la concentración de anticuerpos contra el germen, ¿no? Modelos animales, entonces, generalmente son animales de laboratorio que ya vienen con cepas, ¿no? Por ejemplo, los ratones albinos, tenemos a veces los monitos macacos rhesus, tenemos otro tipo de ratas, etcétera, ¿no? Entonces, que van a no tener una buena respuesta inmunológica, o sea, son neutropénicos, y se van a los que se les va a poner el germen y ver cómo reaccionan. Entonces, y lo más importante es que estos modelos sean cercanos a las infecciones, o sea, puedan desarrollar cuadros cercanos a las infecciones humanas, por ejemplo, infecciones renales, infecciones a nivel de sepsis, etcétera, ¿no? Entonces nos ayudan a manejar parámetros y tiempo. Por eso es que siempre tenemos que tener un bioterio, si queremos entrar un poco para aprender estos modelos. Laboratorios básicamente para aprender y tener conocimiento de todo esto, ¿no? Entonces ahí vamos a ver las dosis, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que estaba monitorizando una tesis no sé, bueno, y estaban poniéndole unos medicamentos similares ¿cómo se llama esta planta? Yapón, algo así, como hipoglicemiante. Y las ratas, en forma interesante, pues bajaban su glicemia. Y ya estuvieron así, les daban así, bueno, muy bien, entonces perfecto. Y la investigadora, miren cómo es el tema de no conocer mucho se fue de frente a aplicar a algunos pacientes que eran diabéticos, estaban haciendo hiperglicemia. Entonces, y yo encuentro pues en mi laboratorio, a la semana, todos los ratones muertos, todas las ratas muertas. Y le saco la necropsia y le llamo y bueno, tu investigación va a tener que ser evaluada, le digo, en ratones, ¿no? En ratas, porque les ha producido necrosis pancreática, por eso se han muerto. ¿Cómo va a ser? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué va a hacer? Le digo, ¿no? Ya que replantea, pues, no, y los pacientes a los que les he dado, mire, ¿y si matas a alguno? Le digo, mira, la cosa es muy seria, ¿no? Felizmente no se murió ninguno, pero ese tipo de cosas, pues, nos lleva a veces a prestarnos en los temas y no plantearnos bien un protocolo, ¿no? Bueno, entonces, en humanos, la mayoría son ya estudios que han pasado por segunda fase, tercera fase. También en eso estamos muy familiarizados. Y lo que se va a valorar en humanos, dependiendo de la primera, segunda fase, son principalmente la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la
concentraciones máximas, las concentraciones inhibitorias mínimas, ¿no? También las concentraciones de tiempo dependiente, concentración dependiente, si el paciente sale curado o falla, ¿no? Si se ha eliminado realmente la bacteria en la medida en que se quería, ¿no es cierto? Y si los marcadores de infección han mejorado. Entonces, uno de los estudios más bonitos que hicimos en esto fue el ensayo de un nuevo antiviral para influenza, ¿no? Donde teníamos que seleccionar a pacientes muy críticos en cuidados intensivos, porque en el periodo de la influenza también del H1N1 había una mortalidad muy alta, ¿no? No tan alta, claro, como la que tenemos ahora, pero había una mortalidad importante. Entonces, ahí usamos, solamente existía el oseltamivir como droga antiviral, pero nosotros trabajamos con una droga que se llama el peramivir. Son estudios generalmente multicéntricos los que se hacen, ¿no? Entonces, con todos los criterios de bioseguridad y de investigación. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando les plantean un ensayo clínico, les preguntan si también, o sea, si solamente quieren hacer, al paciente se le da, pues, se le tiene que tratar de convencer que se haga también la farmacocinética, ¿no es cierto?, de la droga en el mismo estudio, y también la farmacodinamia. Generalmente nosotros lo que buscamos es ver solamente la farmacodinamia, es decir, cuánto afecta a la droga al germen, o sea, si desaparece el germen, si mejoran los criterios de infección, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros buscamos. Pero cuando les planteamos hacer la farmacocinética, entonces tenemos que evaluar también las dosis, las concentraciones en diferentes Bueno, chicos, entonces, espérenme un minuto. Acabamos esta clase. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar el día viernes. Bueno, acá falta solamente 2, 3 cositas, y ahí acabamos 5 minutos más y pasamos ya a la otra clase. Entonces, el día viernes nos estamos viendo, chicos. Ya, doctor, gracias. Hola, doctor, gracias. Nos vemos, chao, chao.